band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Astrid Fugeli es una poeta de notable factura. Su voz lírica y desgarradora nos ha dejado una impronta inconfundible a través de títulos como La generación de las palomas, Dioses del sueño y, en particular, los círculos que obtuviera el reconocimiento de la Academia Chilena de la Lengua en 1988. El Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita ha dicho de su obra: ella paulatinamente nos va revelando una cara del mundo en la cual la experiencia personal se funde a menudo con la historia y lo colectivo, en una suerte de confrontación permanente que va de lo cotidiano a lo religioso, del susurro a la profecía, de lo ancestral a lo presente. La más cordial bienvenida a todos aquí a nuestro programa La Palabra, en un esfuerzo que combina las voluntades de UMAC TV, en especial la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, UES-TV, UTEM-TV, desde la Casa Central de la UTEM, es justamente donde hoy día estamos llegando a ustedes. Hoy, con la presencia de una autora magallánica, Astrid Fugeli, una destacada poeta, gran poeta. Yo me considero su ferviente lector y que hoy día nos hace el honor de su visita. Así que te agradecemos que esté hoy día con nosotros. Gracias. Bueno, entremos en materia derechamente. Yo creo que los poetas siempre han intentado definir un poco su propia poética, como cuando Darío decía que para él la escritura era como lo inefable, ¿no? Lo que no se podía describir, o cuando Gabriela Mistral decía que era como un resabio de la infancia sumergida. Claro. Que cada poeta ha tratado en alguna medida de definir su propia poética. ¿Y qué es para ti el ejercicio de la poesía? Sí. A ver, es como una respuesta a un momento de crisis. ¿Ah? O sea, y como he vivido permanente crisis, digamos, estoy permanentemente escribiendo. O sea, es como una respuesta frente a una crisis, un modo de ser y estar en este mundo, una forma de trinchera, un reflejo condicionado. Así como para Bloom todo género era poesía, yo personalmente siento eso, ¿no? Que todo género es poesía, o como para el mismo Parra, nuestro Parra, todo aquello que se mueve, ¿no? ¿Ah? Bretón, una pipa, ¿no? O sea, yo creo de que nadie ha podido dar con el término realmente de lo que es poesía. La poesía, por lo menos a mí, me es. Justamente su definición probablemente invita a construir el concepto, en tu caso. Exacto. Una de las cosas que llama la atención de tus poemas, y no estoy diciendo con esto ninguna novedad de que leo tus poemas hace muchos años, por ejemplo, en un libro que se llama Los Círculos, que esta es ya la 4ª edición, sí, y que obtuvo el premio de la Academia, el 89, me dices. 89. Es que tú estableces una relación poética individual y a la vez colectiva, tú con el ejercicio de la palabra, pero también en ello involucras a nuestros pueblos originarios. Exacto. Tema que al paso de los años se ha vuelto cada vez más sensible como un episodio de nuestra historia que vale la pena reivindicar. ¿Cuál ha sido tu relación con esa historia sangrienta, pero también con el ejercicio de que los versos hagan justicia con lo pasado, ¿no? Claro. Mira, durante la dictadura militar yo empecé a escribir
el año 70 y algo, es el libro Los Círculos, pensando en que debía decir lo terrible que estaba sucediendo en aquel momento histórico, digamos, pero a través de algo que, como dicen mis nietos, camuflado, ¿no? O sea, no podía decir las cosas. En este momento sí estoy publicando un libro que se llama Las Letanías de Caipacha, que es más explícito en cuanto a eso, ¿no? Pero Los Círculos era un libro de que yo hacía estaba haciendo en ese momento una denuncia a través de nuestros pueblos tan maltratados, tan exterminados en el sur, ¿no? Y bueno, ocupé esa metáfora como para... Entonces esa es la cercanía. Ahora me tocó a mí en el año 78 la muerte de la última llamana de Tequenica y Uquica, que era la Rosa Yagán, que era la última llamana pura, ¿no? Y a raíz de eso me surge el Círculo Exterminado, ¿ah? Y el Círculo Exterminado viene a ser como el punto de partida para escribir este libro. Este libro. Un libro importantísimo. Sí. Y tú haces también yo quiero hablar de un asunto que a mí me parece en lo particular interesante. En lo pretérito, en los tiempos medievales, se escribían libros sobre las agonías, libros que acompañaban la agonía, ¿ya? Y Chile en particular, por una razón que no sabría explicar, pareciera que tiene una larga tradición de libros que hablan del tránsito a la muerte, como por ejemplo Arte de Morir de Oscar Hahn, Contra la Muerte de Gonzalo Rojas, Diario de Muerte de Enrique Lihn y Poemas Renales de Jorge Torres, Sí. que también serían libros. Sí. El cumpleaños de mi sombra, de Luis Guglielmi, se me está acordando ahora. Hay como una tradición del libro que acompaña la agonía. Y tú haces un libro del mal morir. Del mal morir. Y me cuelgo un poco de esos versos de Enrique Lihn que dicen que escribir es robarle secretos a la muerte. Exacto. ¿Qué te pasa a ti con estos poemas que tú escribes? Bueno, este Tu relación libro con la muerte, es, finalmente. claro. A mí la muerte me ha acompañado siempre, digamos, siempre ha sido una temática, los grandes misterios, la muerte, la vida, Dios, etcétera, las grandes preguntas. Pero específicamente este libro sale a raíz de un episodio doloroso en mi vida y que si yo no lo escribo muero. Que fue mi esposo se suicida y yo escribo este libro de manera de exorcizar mis propios fantasmas, ¿no? Eso. Y esa fue como Ese fue el gatillante. ¿Qué descubriste de este elemento como tanático? ¿Qué descubriste en ese proceso, que no me cabe la menor duda que es doloroso, de la relación de la poesía con la muerte? Yo pienso de que uno al nacer está muriendo y que la relación con la muerte del ser humano en general puede ser muy específicamente del chileno, porque Chile es un país de poetas. Pero en general uno está permanentemente en ese proceso con la muerte. O sea, estamos muriendo a diario, vivir muriendo a diario. ¿Ah? Ahora, en relación a ese libro, hay una muerte violenta, que eso es en el fondo lo que uno trata de exorcizar, ¿no? ¿Por qué esta muerte violenta dentro de la muerte que llega más tarde que temprano o más temprano que tarde? Como un ladrón en las habitaciones del palacio. Exacto, claro. Sabes que un elemento importante y que además me hace particularmente significativo
tu presencia hoy día en este programa. Nosotros somos un país de enormes amnesias, tú lo sabes. Y nuestro país tiene una de las negaciones, una de las amnesias más grandes, ha sido justamente lo femenino, en todas sus dimensiones. Las mujeres ha sido un espacio absolutamente postergado. Y dentro de lo femenino postergado está la literatura de las mujeres. Sí. Entonces, a ojo de buen cubero, pienso Gabriela Mistral, Violeta Parra, pienso en Vinet de Roca, pienso en Olga Acevedo, pienso en Teresa Bilsmont, pienso en Elvira Hernández, en Verónica Sonda, en Rosalía Muñoz, Jaime Navarro. Podríamos dar un largo listado de autoras que son señeras, entre las que yo por supuesto te incluyo. Claro. Y este modesto espacio es también para que nos hables de aquello, ¿no? De cómo también la feminidad ha sido problematizada por la literatura. ¿Cómo has visto tú ese proceso? Claro, yo sí, de todas maneras yo lo siento. Es que Chile es un país patriarcal, sin lugar a duda. Entonces la lucha yo creo de que uno es feminista porque es mujer, pero no es en contra del hombre, ¿no? Es un proceso político que va con el hombre, no en contra del hombre. Y la lucha, en el fondo, es por lograr los mismos derechos que tiene el hombre, ¿no? Eso es tan así, digamos, porque estamos, la gran mayoría de las feministas estamos con el hombre. O sea, no, es un complemento, ¿te fijas? Y yo comulgo de esa idea, de todas maneras. Sí. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, vamos al espacio en que la poesía es para todos y retornamos aquí a La Palabra. Mi nombre es Sergio Medrano, estudio Ingeniería Civil Informática de quinto año y soy ayudante del laboratorio del departamento. He llevado a mis labios el caracol sonoro y he suscitado al eco de las dianas marinas. Le acerqué a mis oídos y las azules minas me han contado en voz baja sus secretos tesoros. Rubén Darío. Estamos de vuelta aquí en La Palabra conversando con nuestra amiga Astrid Fugli, una autora, como decía, de una extensa obra poética, muy valorada, además muy querida por nosotros los magallánicos. Y aprovechamos con este pequeño y breve espacio también de que te comuniques con ellos, que tu poesía esté en sintonía con ellos. Yo quería hablarte hoy de una suerte de hálito celebratorio, porque todo nacimiento de un libro conlleva en sí algo celebratorio. Y este libro, que es El Faro, Quirófano al Noreste, sí, editado por Ediciones Cuarto Propio, es un libro reciente, sí, es un libro que está todavía con olor a imprenta, sí, ¿no? Y que todavía tiene algo de eso que sale recién del horno, ¿no? Sí. Pero además hablar de todos como los temperamentos que confluyen en tu poesía, porque en tu poesía hay una sublimación de algunos aspectos, pero también hay ironía, ¿no? Como la cueca del neoliberalismo, sí, que recuerdo. Y yo creo que eso es porque tú también desciendes de tradiciones poéticas muy diversas. Sí. Y me gustaría saber cómo esas tradiciones poéticas conviven en ti. Bueno, yo soy lo que leo. Soy una lectora voraz, o sea, y bueno, ¿cuáles son los antecedentes? O sea, no reniego de mis padres. Yo empecé mistraleando, digamos, y yo creo que voy a morir mistriando, la verdad, porque creo que todavía se ha leído muy poco a la Mistral. Ahora están de Roca,
porque tú me preguntabas por quiénes serían mis padres, tus ¿no? fuentes que están ahí Sí, conviviendo en ti. De Roca, por ejemplo, para mí de Roca, Huidobro, Vallejo, Eliot, Pons, en fin, o sea, son más deudas exacto. que otra cosa. Claro. ¿Y a qué iba tu pregunta? Perdón, me fui un poco. Un poco a cómo cómo esas tradiciones, que en tu caso van desde el humor hasta la sublimación, conviven en ti. Porque hay libros tuyos que trabajan lo lúdico. Lo lúdico porque, y en claro, otro sentido. Sí, claro. Es que yo, la poesía se dice para mí. Yo me digo, me desnudo, me relato, me cuento en cada uno de los libros. Y cada uno de los libros da cuenta de un periodo de mi vida, ¿te fijas? Y este Quirófano al Noreste. Sí, ese libro me tocó una intervención quirúrgica en donde estuve 5 horas muerta, 5 horas muerta, técnicamente muerta. Y a raíz de eso sale este libro y no me digas cómo salió, porque de repente hay una cosa muy misteriosa en la poesía que te sale y te sale a través. Claro, yo escribo. Me gusta pololear escribo a mano y de ahí lo paso al ordenador, ¿no? Entonces siento que hay una cosa que te traspasa muchas veces. Por ejemplo, con ese libro así lo sentí. Con este libro reciente. Exacto. Ese es un libro que en el momento de despertar de esta larga operación que fue, que llegué prácticamente muerta a la clínica, al despertar, entonces me vienen los años, el 2008, que es cuando me pasó esta intervención, ¿no? Después viene el 73, que gatilla también. Viene el 50 del nacimiento, 49, ¿no? Viene la época de los 60, de universitaria acá, 66, 70. Entonces son como flash. Fue una moviola de Exacto. Eso es ese libro, instante. ¿no? Claro, y es un canto de una moribunda con los recuerdos, ¿no? Y es un poco también un canto del lenguaje, es una búsqueda. Y además está semantizando una figura que no es muy común a todos los magallánicos, te incluyo entre los magallánicos, que es el faro, ¿no? Exacto. Que es una figura tan colonesca, ¿no? Exacto. Y ese faro que va guiando, ¿no? Y que finalmente se abre a una posibilidad de que sí, el lenguaje puede, en un minuto dado, que de repente nos complejizamos tanto respecto a bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con el lenguaje? Y llegas realmente a saber de que el lenguaje lo es todo en un minuto dado, por lo menos para uno, ¿no? Sí. Yo quiero pedirte un enorme favor. Hay un libro tuyo que también lo vamos a mostrar aquí, que se llama La generación de las palomas. ¿Ya? Generación de las palomas. Este libro que tú sabes que yo quiero mucho, tiene un poema que a mí me parece un gran poema, ¿no? Además, un libro que conversa mucho con toda la tradición de la poesía chilena, ¿no? Exacto. Con Enrique Lin, con Nicanor Parra, etcétera, etcétera. Quería pedirte, tomarme el atrevimiento para que nos leyeras un texto que se llama Las brujas del Apocalipsis. Ya. Y que después pudiéramos comentarlo. Tiene un verso a pie de página que dice: la vida, una cruz demasiado indigna. Las brujas del Apocalipsis. Cuando mi bisabuela muerta parió seca,
Las parteras no pudieron hacer a luz a mi abuela. Ella nació ahorcada por el cordón umbilical de la Santa Vieja. Cuando mi abuela muerta dio a luz a mi madre, la frágil calavera de su antecesora ya estaba colgada en el perchero entre la mampara ovalada y el diván de felpa rojo. Cuando mi madre muerta me trajo entre dolor y llantos por ser yo demasiado gruesa, mi mortaja estuvo sentada frente al espejo de la cómoda de ébano. Cuando muerta alcancé la edad madura de la menstruación, vino mi hija yerta y blanca y se quedó para siempre en la habitación de balcones por donde la noche entraba muda. Así, nuestra dinastía jamás compartió ni un desayuno con la lectura de Baudelaire o un final de cena con la música de Bach. De tal suerte aconteció, porque cuando nació mi bisabuela muerta guardó en su armario, estilo rococó, una mariposa nocturna dentro de una caja redonda y amarilla parecida a la luna. Se dijo que la mariposa era un dios hecho polvo. Fue así como ninguna de las 5 muertas nos atrevimos a abrir esa caja redonda y amarilla parecida a la luna. De algún modo, tuvimos miedo a ser obligadas a nacer vivas en medio de esa casa de adobe y tierra. Astrid, yo quiero agradecerte hoy la presencia en nuestro programa La Palabra, y yo sé que tus lectores y esta presencia tuya a través de la poesía es algo que aquí que debemos relevar. Gracias. Así que te agradezco mucho hoy día la presencia. Gracias a ti, chiquitita. Millón. Bien, nosotros nos retiramos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.